Vamos a ver entonces rodilla y pierna. Hoy están muy callados, muy tranquilos. Están todos bien, entonces, seguro. El único que se ríe es mi amigo Sigenildo Montey, puede ser. Sigenildo, toma unos matecitos ahí. Casi llorando, profe. No se escucha, no los escucho con el audio, chicos. Ah, está mi computadora baja. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos entonces a empezar. Entonces, hasta ahora hemos visto pelvis, región glútea, hemos visto muslo, regiones del muslo, región inguinocrural, y ahora vamos a ver rodilla, pierna, y vamos a ver otro espacio muy importante que se llama hueco popliteo, que es un espacio, básicamente se encuentra en la cara posterior de la articulación de la rodilla. En esa región se forma un hueco, si ustedes se palpan la articulación de la rodilla, la cara posterior, vamos a ver que ahí hay un hueco, una depresión, que se llama hueco popliteo o rombo popliteo. Para poder interpretar este rombo popliteo hay que acordarse estos tres conceptos que eran muy importantes. El primer concepto que habíamos visto en la clase pasada era la de anillo crural. El anillo crural habíamos dicho que era el ingreso, sobre todo de los grandes vasos, y en este caso el egreso de la vena femoral, desde el muslo hacia la vena ilíaca, pero sobre todo el ingreso de la vena femoral común. Ese anillo crural quedaba por fuera el nervio crural. El nervio crural no ingresaba en el anillo crural. Y luego se formaba lo que habíamos visto como triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa limitaba hacia arriba entonces con el ligamento inguinal, el límite externo era el sartorio, el límite interno era el aductor, el piso lo formaba este músculo llamado pectíneo, el psoas ilíaco, y tenía un techo que lo formaba lo que se llamaba la fascia cribiformis. Y luego teníamos otras estructuras importantes, por ejemplo, era el conducto de los vasos femorales. El conducto de los vasos femorales se formaba básicamente por tres partes. Por el conducto crural, se formaba por el conducto de los vasos femorales propiamente dicho, y por el túnel de Hunter o el túnel aductor y del vasto interno. Para saber qué contenía este conducto de los vasos femorales, nosotros teníamos que saber que era la arteria femoral que se dividía en dos, una femoral profunda y una femoral superficial. La arteria femoral superficial, junto con una rama del nervio crural que se llamaba nervio safeno, formaban el paquete vasculonervioso del muslo. Y este túnel, junto con la arteria femoral, este túnel, este conducto de los vasos femorales se dividía en estas tres regiones, y estas tres regiones estaban básicamente limitadas por lo que es el músculo sartorio por afuera, los aductores por adentro y el pectíneo, y también tenía que ver, por ejemplo, el canal de Hunter, las fibras arciformes que iban del vasto interno al aductor mayor. Y así se formaba el canal de Hunter. Cuando la arteria femoral salía del canal de Hunter por el anillo del tercer aductor, se hacía posterior y pasaba a lo que era el hueco popliteo, a este dibujo que tenemos en la letra C. En este hueco popliteo que vamos a ver ahora, la arteria femoral superficial pasaba a llamarse arteria poplitea. Y acá también ingresaban en el hueco popliteo las ramas terminales de este nervio que se llama nervio ciático. El nervio ciático se formaba del plexo sacro, salía del muslo por debajo de este músculo que se llamaba músculo piramidal de la pelvis o piriforme. Este nervio descendía inervando algunos músculos de la región del muslo, por ejemplo los aductores, y llegando al hueco popliteo se dividía en sus dos ramas terminales. Uno era el ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo. Ahora lo vamos a ver qué pasa con esos nervios y cómo sigue esta vía vascular y esta vía nerviosa en la pierna.
Entonces ahora, habiendo visto esta introducción de lo que sabemos, de lo que vamos a hablar y qué parámetros son importantes para poder seguir adelante, vamos a ver articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla está formada por el fémur, está formada por lo que denominamos cóndilos femorales, está formada por la tibia pone lo que se llaman los platillos tibiales, y por un hueso llamado rótula. Entonces así se va a decidir que esta articulación se forma por estos tres huesos: el fémur, la tibia y la rótula. Entonces el fémur va a tener lo que se denomina tróclea femoral, va a tener un cóndilo interno, un cóndilo externo. Estos dos cóndilos van a deslizarse sobre los platillos tibiales, van a tener la inserción de los ligamentos y meniscos, y vas a tener en el centro una escotadura digitiforme llamada escotadura intercondilia, simplemente porque se encuentra entre esos dos cóndilos. La rótula es un hueso sesamoideo, ¿sí? Es un hueso sesamoideo. Tiene una cara anterior, una cara posterior, tiene vértice, el vértice es inferior y su base es superior. No hay demasiadas cosas para describir de la rótula. La tibia va a tener las cavidades glenoideas. Estas cavidades glenoideas son muy importantes. Entre las cavidades glenoideas vamos a tener una estructura importante que se llaman espina de la tibia. Va a haber una espina de la tibia anterior y una posterior en esta región. La espina de la tibia es muy importante. Vamos a ver los cóndilos tibiales. Vamos a ver la tuberosidad anterior de la tibia. En esa tuberosidad anterior es muy importante porque ahí se van a insertar muchos tendones. Ahí se inserta, por ejemplo, el tendón del músculo cuádriceps en la tuberosidad anterior de la tibia. Y luego viene un tubérculo pequeño que se llama tubérculo de Jardín. Este hueso llamado tibia lo vamos a ver ahora cuando veamos pierna. Si tenemos que hablar de la articulación fémoro-patelar o fémoro-rotuliana, esta articulación, nosotros decimos que es una articulación de tipo trocleartrosis. Es una articulación de tipo trocleartrosis. Y la articulación fémoro-tibial es una doble condilia, porque entran en juego los dos cóndilos básicamente del fémur. Es compuesta, compleja, es bicameral, incompleta y biaxial. Los movimientos que nos va a permitir la articulación son obviamente la flexión, la extensión, la rotación interna y la rotación externa un poco más limitada, estas dos rotaciones, en la articulación de la rodilla. Las superficies articulares son muy importantes, sobre todo lo que tenemos en la superficie articular de los platillos tibiales, llamados meniscos. Todo el mundo ha escuchado seguramente hablar de los meniscos. Los meniscos básicamente, ahora vamos a verlos bien, amplían la superficie articular y son buffers de la articulación, soportan presiones de la articulación. Y fíjense lo que significa esta sigla, chicos, es muy importante. Esta sigla significa OESI, ¿sí? OESI, que debe decir que el menisco en forma de O forma completa es externo y el menisco en forma de C es interno. OS, acuérdense, para acordarse dónde está cada uno de los meniscos. El menisco completo, entre paréntesis en forma de O, es externo y el menisco en forma de C es interno. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, no se escucha. Bien, ahora entonces seguimos. Con la siguiente. Entonces vamos a hablar del menisco lateral. El menisco lateral, o ESI, es en forma de O. El menisco lateral
tiene forma de O, recuérdenlo por favor. Estos meniscos van a tener un cuerno anterior y van a tener un cuerno posterior. El cuerno anterior se va a insertar en la porción lateral del área intercondílea anterior, acá, en esta región, más o menos. Ahora vamos a ver una imagen que es muy buena, en donde vemos la inserción de cada uno de los meniscos. Y un cuerno posterior que se inserta en la porción posterior del área intercondílea retroespinal, o sea, por detrás de las espinas que presenta la tibia, por detrás de los tubérculos llamados tubérculos intercondíleos. El menisco medial, o en forma de C, está adherido al ligamento, a un ligamento que se llama ligamento colateral tibial. Es muy importante ese ligamento para el menisco desde el punto de vista funcional. Ese ligamento le da estabilidad a la articulación de la rodilla, a la articulación femorotibial. Ese ligamento impide que la articulación se deslice hacia adentro. Entonces, muy importante. Este menisco interno, menisco medial, presenta también un cuerno anterior que se inserta en el área intercondílea anterior, por delante de la inserción del ligamento cruzado anterior, por delante de ello se inserta el cuerno anterior en esta región, y un cuerno posterior que se inserta en el área intercondílea posterior. También, básicamente, por delante de la inserción de estos ligamentos, que también lo habrán escuchado nombrar, que se llama ligamento cruzado posterior. En esta imagen, fíjense ustedes, podemos ver tranquilamente en color azul, creo que es esta, sí, en color azul, las inserciones de las astas del menisco interno. ¿Sí? Ahí podemos ver en azul la inserción del asta del menisco interno, del menisco en forma de C. Y la inserción del menisco lateral o externo. Ahí estarían las espinas tibiales, y ahí se insertan los meniscos. Se corre un poco el marcador, no sé por qué, pero bueno. Esto es para que ustedes vean las inserciones de cada uno de los meniscos. Esto sería anterior y esto sería la cara posterior. Esto sería la tuberosidad o tubérculo anterior de la tibia. Cuando lo vean después, lo van a ver tranquilamente dónde es la inserción de cada una de las astas anteriores y posteriores de cada uno de los meniscos. Los medios de fijación de la rodilla, esta articulación, imagínense ustedes, simplemente piensen todo lo que hacen con la articulación de la rodilla, correr, sobre todo hacer ejercicios, caminar, sentarse, pararse. Entonces esta articulación tiene que tener un medio de fijación muy importante desde el punto de vista funcional. Entonces los medios de fijación va a haber un ligamento anterior transverso, también llamado ligamento yugal, un ligamento llamado frenomeniscales anteriores y posteriores, o menisco femoral posterior, ligamentos laterales, va a haber ligamentos que son laterales, también llamados o meniscos rotulianos, o aletas meniscos rotulianas. Así se llaman todos los ligamentos que le dan fijación a la rodilla. Pero aparte, la rodilla va a tener ligamentos periféricos. Estos ligamentos periféricos, sobre todo los ligamentos anteriores, le dan estabilidad a la rodilla, por ejemplo, el tendón del músculo cuádriceps y un tendón propio, pequeño, que se llama tendón rotuliano. ¿Sí? Este tendón del cuádriceps es un tendón muy poderoso, entonces hace que la rodilla no se vaya hacia adelante. No conforme con eso, va a haber ligamentos posteriores, de la cara posterior de la rodilla, de este hueco popliteo, de este rombo popliteo, donde va a estar el ligamento, el tendón popliteo oblicuo, ahora lo vamos a ver, popliteo arqueado, y va a haber ligamentos laterales propios, interno y externo, de la articulación de la rodilla. No conforme con eso, no conforme con todo este sistema ligamentario, va a haber ligamentos profundos, o sea, ligamentos intraarticulares. Y estos ligamentos se llaman los famosos ligamentos cruzados, los ligamentos cruzados. Estos ligamentos cruzados que ustedes tanto han hablado o habrán escuchado hablar, son un ligamento anterior, el ligamento anterior es externo, y el ligamento posterior es interno. Por eso tenemos la sigla para los ligamentos cruzados que se llama AEPI. AEPI.
anterior es externo, posterior es interno. Y para los meniscos era ¿cómo? OESI. ¿sí? Pues sí. Pues, Bien, bien. OESI. OESI y AEPI. Uno menisco, los otros los ligamentos cruzados. Simplemente para que ustedes tengan rápido en la cabeza dónde es uno, dónde es el otro en un PowerPoint o múltiple choice de algunas preguntas. Entonces, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, que son los que vamos a ver cómo se insertan en la articulación de la rodilla. Con respecto a lo que es articulación propiamente dicho, obviamente va a tener una cápsula articular. Esta cápsula articular se va a insertar en la cara anterior, en la cara lateral y en la cara posterior. Como todas las cápsulas articulares que vimos, la cápsula articular generalmente se inserta por encima del borde articular de cada articulación. Entonces, por adelante se va a insertar por debajo de la rótula, obviamente, no va por adelante de la rótula, en la cara articular hasta los bordes o los tubérculos intercondíleos. O sea, la cápsula se va a articular en toda esta región hasta los bordes o tubérculos intercondíleos. Ahí donde empiezan los bordes intercondíleos, la cápsula articular se separa. Y lateral desde la extremidad superior de la tróclea, o sea, desde el borde posterior de los epicóndilos arriba, hasta abajo de la cavidad articular superior de la tibia. O sea, justo donde está marcado ahí, en el borde superior de la tibia. Lo mismo pasa en la cara posterior. Arriba, en el fémur, por 1 centímetro por arriba de lo que es el revestimiento cartilaginoso que tienen los cóndilos femorales. Luego se profundiza en la fosa intercondílea, acá en esta región se profundiza, hasta la porción posterior y el borde medial de la cavidad articular superior e inserción del ligamento cruzado anterior. Eso es cápsula articular. Tener en cuenta, chicos, que la cápsula articular siempre se va a insertar casi en los bordes de cada una de las articulaciones. Articulación del hombro, articulación de la rodilla, va a ir por el borde de la articulación. Todo lo que está en amarillo es para mostrar lo que se denomina membrana sinovial, ¿no? Membrana sinovial. Ustedes fíjense que los ligamentos cruzados quedan por fuera de la membrana sinovial, no los envuelve la membrana sinovial. Entonces, simplemente viendo esta imagen, nosotros decimos que los ligamentos cruzados son intraarticulares, pero son extrasinoviales. La sinovial no envuelve los ligamentos cruzados. Obviamente envuelve los meniscos, porque acá tenemos la inserción de los meniscos que están por dentro de lo que es la envoltura sinovial de la rodilla, donde está el líquido sinovial, donde está esa agua sinovial que nutre también al cartílago de la articulación. Vamos a ver el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior tiene una porción superior, esta es la cara anterior de la rodilla, entonces va a tener una porción superior posterior de la región intercondílea anterior. Esta es la región intercondílea anterior, entonces se va a insertar en la porción superior, acá, en esta región superior de la región intercondílea anterior. Desde ahí, el ligamento cruzado anterior se va a ir hasta la cara medial del cóndilo femoral, ahí, cara medial del cóndilo femoral. Entonces todo esto va a estar ocupado por el ligamento cruzado anterior, toda esa región. En el ligamento cruzado posterior yo tengo que mirar la rodilla desde la cara posterior de la rodilla, o sea, desde el hueco popliteo. Une la región intercondílea, acá lo tenemos, esta es la región intercondílea, entonces el ligamento cruzado posterior une la región intercondílea posterior con la porción anterosuperior de la cara lateral del cóndilo femoral, acá. Esto lo ocupa el ligamento cruzado posterior. Esa es la inserción de cada uno de los ligamentos, el ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Obviamente, si estoy viendo el posterior, va a estar en la región intercondílea posterior, ¿sí? Con la porción anterosuperior de la cara lateral del cóndilo femoral medial. Así de simple. Estos dos ligamentos, como lo dije anteriormente, son acá se los escribo, se los pongo ya
como una referencia, estos dos ligamentos son extrasinoviales y se cruzan en dirección antero-posterior y transversal. En el epicóndilo, en el cóndilo femoral lateral, se inserta el ligamento anterior y en el cóndilo femoral medial el ligamento posterior. Fíjense, acá tienen la inserción del ligamento cruzado posterior y obviamente acá la inserción tibial, ¿no? Estamos hablando de la inserción tibial en el dibujo del ligamento cruzado anterior. Por favor, lean esta referencia para recordarlo siempre, para que no se olviden y lo tengan bien claro. Con respecto a la función, bueno, los ligamentos cruzados van a asegurar el contacto entre las superficies articulares. Los ligamentos cruzados y colaterales limitan la extensión. Eso es con respecto a la funcionalidad. Ustedes habrán escuchado, sobre todo los varones que ven mucho fútbol, tal vez más fútbol que las mujeres, que siempre hay rotura de los ligamentos cruzados. Cuando se rompe un ligamento cruzado, de la rodilla obviamente, hay un signo característico clínico que se llama el signo del cajón. Al paciente lo ponemos, no les puse ninguna imagen, me olvidé, pero al paciente lo ponemos flexionando la rodilla, le tomamos el muslo y le tomamos la pierna. Y el paciente se le mueve de adelante hacia atrás la articulación de la rodilla. Es como que yo abriera un cajón, entonces por eso se llama el signo del cajón. Eso es indicativo de lesión de los ligamentos cruzados. Es un signo clínico. Hoy por hoy prácticamente no se hace porque duele, es doloroso, y simplemente haciendo una resonancia que sí o sí hay que hacerle al paciente, vamos a tener también una lesión concreta de los ligamentos cruzados. Luego están los ligamentos colaterales, que son ligamentos que se van a relajar en la flexión. Los ligamentos colaterales sí van a limitar también la rotación lateral de la rodilla, porque son ligamentos que están hacia ambos lados de la articulación. Entonces estos ligamentos van a limitar la rotación lateral y los ligamentos cruzados también detienen la rotación medial. No permiten que la rodilla se vaya hacia adentro del eje medio de la pierna. Ahí tienen la rodilla, esto hablamos de la resonancia, ¿no? Esta es una resonancia muy vieja, cuando empezaron a salir los resonadores. Hoy por hoy los resonadores tienen una técnica que se llama reconstrucción en 3D, o sea que a la rodilla la podemos ver girar en esa técnica, podemos ver las inserciones musculares hacia arriba, podemos ver el ligamento cruzado anterior en este caso, la articulación se gira y se puede ver el ligamento cruzado posterior. Fíjense en este preparado cómo se ve el menisco en forma de C, el menisco en forma de O externo y en forma de C o interno. Y bueno, vamos a hablar un poco del hueco popliteo. Para ver hueco popliteo tenemos que repasar los músculos del muslo, porque la relación que tiene el hueco popliteo con el límite inferior es muy fácil, son los músculos llamados gemelos, los dos gemelos. Pero bueno, hay límites, hay un plano profundo, en el hueco popliteo en el plano profundo va a haber un plano óseo, hay un ligamento posterior de la rodilla que acabamos de ver que cubre todo lo que es el hueco popliteo. Luego viene el músculo popliteo, que es un músculo que pertenece a la región posterior de la pierna, el músculo popliteo, el músculo sóleo. Y luego vienen músculos laterales superiores, músculos laterales superiores, músculos laterales inferiores. ¿Sí? El contenido del hueco popliteo es la arteria poplitea, la vena poplitea, el nervio ciático popliteo interno, ¿no? Que forma el paquete vasculonervioso popliteo, y el nervio ciático popliteo externo. ¿De dónde vienen estos nervios? Del nervio ciático, porque estamos viendo la cara posterior de la pierna. Entonces, saber que el nervio ciático viene bajando de la región del muslo, por la cara posterior, y se divide en ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. El ciático popliteo externo es el que le va a dar inervación a la región anterior de la pierna, porque ya vamos a ver, va a rodear la cabeza del peroné y va a dar dos ramas terminales, que son el tibial anterior, ya se va a formar el nervio tibial anterior, y se va a formar el nervio músculo cutáneo anterior, o músculo cutáneo de la pierna. En cambio, el ciático popliteo interno va a continuar, van a pasar otro anillo y se va a formar en paquete vasculonervioso tibial posterior.
la arteria poplitea va a pasar a llamarse arteria tibial posterior, y el nervio ciático popliteo interno va a pasar a llamarse nervio tibial posterior. Ahora lo vemos con otras imágenes, pero esto simplemente para que ustedes vayan viendo. Hay un vaso muy importante, que responde al sistema venoso superficial. Así como teníamos en el brazo la vena cefálica y la vena basílica, en el miembro inferior vamos a tener la vena safena interna. Esta vena nace en el pie, ahora vamos a ver dónde, y llega a desembocar en la vena femoral. Pasa la vena femoral y en el triángulo de Scarpa desemboca en la vena femoral. Pero hay otra vena que se llama vena safena externa, que nace por la región retromalleolar externa y desemboca en el hueco popliteo. En la vena poplitea. ¿Sí? Es mucho más corta, pero es una vena mucho más de mayor tamaño. ¿Sí? Esto es el sistema venoso superficial del miembro inferior. Básicamente estas dos venas. El miembro inferior tiene mucho más sistema venoso superficial que el miembro superior. Muy bien, chicos. Vamos a ver entonces pierna. Vamos a ver anatomía de la pierna. Vamos a empezar con los límites anatómicos. Vamos a empezar con la tuberosidad anterior de la tibia en la cara anterior. La pierna llega a 4 centímetros por arriba de las regiones maleolares. El maleolo interno o tobillo está formado por la tibia, y el maleolo externo está formado por el peroné, por el apófisis estiloide del peroné. Ambos huesos, al igual que el antebrazo, presentan una membrana llamada membrana interósea que le da estabilidad a la pierna. Y vamos a ver regiones. Vamos a ver una región anterior en la pierna o región anterior o tibial. Vamos a ver una parte anterior que va a ser de los músculos extensores, una parte externa que va a ser de los peroneos, porque acá está el hueso peroné, entonces los músculos se van a llamar peroneos. Y vamos a ver una región posterior que tiene que ver con la región tibial posterior. En la región anterior vamos a ver el músculo llamado músculo tibial anterior, vamos a ver el músculo llamado músculo extensor propio del dedo gordo, vamos a ver el extensor común de los dedos y vamos a ver ya un músculo más externo llamado peroneo anterior. El músculo tibial anterior se inserta en el tubérculo tibial llamado tubérculo de Gerdy, que ya lo vimos recién. Va por la cara externa de la tibia. Vieron que la tibia en su diáfisis tiene una forma más triangular. Y este desciende con su tendón a lo que se llama la primer cuña y el primer metatarsiano. Acá se llaman cuñas. En el pie se llaman cuñas los huesos. El extensor propio del dedo gordo va de cara interna del peroné y la membrana interósea, desciende hacia los 4 últimos dedos por medio de la falange distal. Luego viene el extensor común de los dedos, en la tuberosidad externa de la tibia también, acá arriba, tuberosidad externa de la tibia, y busca la inserción en la falange distal de los últimos 3 dedos, o 3 lengüetas. Y por último, el peroneo anterior, que es el más externo de la región anterior, cara interna del peroné al 5º metatarsiano. En algunos libros lo pueden encontrar como el extensor del 5º dedo, el peroneo anterior. Esto entonces son los músculos de la región anterior de la pierna. Acá no hay tantos planos, como había en el antebrazo. Vamos a ver la región anterior, pero la parte externa. Vamos a ver la parte peronea. Y en la parte peronea, si se llama parte peronea, vamos a tener 2 músculos, el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. El peroneo lateral largo, cabeza externa del peroné y cara externa del peroné, hasta la cara plantar del primer metatarsiano, y es eversor del pie. Acá viene el peroneo lateral largo, pasa por la región retromalleolar, o sea, por detrás
por detrás de la apófisis estiloide del peroné y es eversor del pene. Y el peroneo lateral corto, tercio medio y cara externa del peroné, es más corto desde el tercio medio y cara externa del peroné, desde acá al quinto metatarsiano directamente y también es eversor del pie. Estos dos músculos son inervados por este nervio que se llama músculo cutáneo. Este nervio es el ciático popliteo externo que rodea la cabeza del peroné y se hace anterior. Y da el músculo cutáneo y da el tibial anterior. Hay una lesión que suele verse a veces en los partidos de fútbol, en donde los jugadores se dan mucho. Es una lesión generalmente cuando a un paciente, a un jugador le pegan en esta región, entonces le pegan en el ciático popliteo externo. Entonces, cuando el paciente sufre esa lesión a nivel del ciático popliteo externo, no tiene más inervación de los músculos que son extensores. Entonces el pie queda caído, ¿sí? Se llama pie equino porque uno lo ve salir al jugador pisando con la punta del pie porque no puede flexionar porque está inflamado el nervio. Entonces todos los músculos extensores del pie caen. Toda la región anterior y la parte externa está caída, como que le cortaron la electricidad. Entonces, eso se llama clínicamente pie equino. Pie equino. La región posterior, tenemos varios músculos. Tenemos el músculo que se llama tríceps sural. Este músculo tríceps sural lo forman el gemelo interno, el gemelo externo y un músculo muy importante, no se olviden de este nombre, el músculo sóleo. El músculo sóleo. Ya vamos a ver por qué es importante. Ahora lo vemos. Se llama músculo sóleo. Este músculo sóleo se une con los tres gemelos y forman lo que se llama, en su inserción distal, forman lo que se llama en el calcáneo el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles. ¿Alguien sabe quién fue Aquiles? ¿Alguien sabe quién fue Aquiles? profe. Una Pero película. sí, profe. Aquiles era un guerrero, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, Tengo troyano. entendido, profe, Un que troyano. que Muy era bien. considerado En un la dios. última película que vi lo interpreta un personaje, un actor que es muy parecido a mí, que se llama Brad Pitt, ¿no? Bueno, las chicas lo deben conocer mucho. Brad Pitt es un rubio ojo celeste. Entonces Brad Pitt lo interpreta el troyano que era invencible, ¿sí? Era invencible. ¿Y cuándo muere este personaje? Muere cuando le dan ¿qué? ¿Por qué muere? En Con el una talón de flecha Aquiles. Muere ¿A por dónde? una flecha en su talón. En el talón, ¿no? En el talón. ¿Y qué? ¿Habrá muerto porque le pegaron en el tendón de Aquiles? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué muere? En la arteria, profe. Muy Según la mitad. bien, muy bien. Ahí no sé quién dijo la arteria. Muy bien. Le pegan en una arteria que se llama arteria tibial posterior y por eso Aquiles en ese momento no había ningún cirujano cerca, no lo pudo salvar, entonces muere desangrado. ¿Sí? Muere desangrado. ¿Por qué? Porque le pegan en la arteria que se llama arteria tibial posterior. ¿Sí? Eso para que no se olviden más del tendón de Aquiles. Está formado entonces por los dos gemelos, el músculo sóleo, como dijimos, y al lado, ahora vamos a ver cómo sigue la vascularización de la pierna, tiene mucho que ver esta gran arteria que se llama arteria tibial posterior. Simplemente para relajar un poco la clase y para que sepamos lo del tendón de Aquiles. Entonces, tendón de Aquiles forma el tríceps sural y por dentro y más profundo al tendón de Aquiles está un músculo muy pequeño, dos músculos muy pequeños que se llaman plantar delgado y músculo popliteo. Ahora los vamos a ver, son muy, muy finos. El plantar delgado es un músculo que también va al calcáneo, el popliteo en el cóndilo externo, línea oblicua, y se inserta también hacia abajo en el calcáneo. El tibial posterior ya es un gran músculo, se inserta en el escafoides distal, el flexor común de los dedos, en la línea oblicua hasta la tercer falange de los dedos.
el flexor largo del dedo gordo, cara posterior del peroné, hasta la base de la falange del primer dedo o dedo gordo del pie o dedo hallux del pie. Lo pueden encontrar con todos esos nombres. Entonces, fíjense ustedes, esta es la región posterior donde tenemos el tríceps ural, plantar delgado, popliteo, que son pequeños, y luego viene un tibial posterior, y va a haber un flexor común y obviamente un flexor propio del primer dedo o el dedo hallux. Fíjense que no son tantos músculos y son bastante más fáciles de entender. Acá les dejo entonces toda la inervación y les dejo la región muscular. La inervación va a tener que ver que la región posterior, superficial, va a tener que ver con todos estos músculos van a estar inervados por el ciático popliteo interno, porque por la rama del nervio ciático que queda en el medio del hueco popliteo. La región posterior o región profunda, el tibial posterior, el flexor propio, el flexor común de los dedos, el popliteo, va a tener que ver con la inervación de lo que sigue del ciático popliteo interno, que es el músculo, es el nervio tibial posterior, salvo el popliteo, que está acá debajo, que tiene que ver con el ciático popliteo interno y tibial posterior. Ese músculo que ustedes ven en esta región, ese es el plantar delgado, fíjense qué pequeño que es. Es un pequeño músculo que también es un músculo fácil de lesionarse, el músculo plantar delgado. ¿Está clara? Espero que esté claro esto, que haya quedado bien claro. De todos modos, aparte de pasarles la clase, yo les paso la diapositiva, todas sanas, digamos, sin la clase, para que ustedes tengan y vayan viendo bien los cuadros. Y ahí están los músculos, ¿no? Acá tenemos el plantar delgado, acá hemos bajado los dos gemelos, básicamente. Esta es la pata de ganso, ¿sí? Ahí está el sartorio, el recto interno y el semitendinoso. Acá podemos ver el plantar delgado, los gemelos, y acá vemos el nervio ciático popliteo externo, que es donde se va a dividir el músculo cutáneo para los peroneos, lateral largo y corto, y el tibial anterior para la región anterior de la tibia. La arteria, entonces, si tenemos que repasar todo lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que al muslo ingresa por el anillo crural la arteria femoral común. La arteria femoral común se divide a nivel del triángulo de Scarpa, se divide en arteria femoral profunda y arteria femoral superficial. La arteria femoral superficial desciende y forma lo que se llama el paquete vasculonervioso y desciende por un lugar que se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama el lugar? Conducto de los vasos femorales, junto con el nervio safeno interno. Cuando llega, acuérdense, al anillo del tercer aductor, se hace posterior y forma la arteria poplitea. La arteria poplitea pasa a otro anillo de otro músculo en la región posterior, y llamado anillo del músculo sóleo, y se hace posterior, y de ahí sale la arteria tibial posterior y la arteria tibial anterior. La que ven acá es la arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior atraviesa la membrana interósea y se hace anterior llegando al pie por la región anterior del pie. Por eso nosotros vamos a palpar el pulso tibial anterior siempre en el centro de la articulación del pie. Y el pulso de la tibial posterior lo vamos a palpar en la región retromalleolar interna, a donde le pegan a Aquiles. Y esa arteria va a formar las arterias de la planta del pie y la arteria tibial anterior del dorso del pie. Es simplemente, le pongo esa imagen para que ustedes ya vayan viendo qué es lo que hay que saber de vascularización. La arteria poplitea entonces va a tener ramas colaterales. Simplemente acuérdense que la arteria poplitea da ramas colaterales articulares, ¿sí? Da 5 ramas articulares para la articulación de la rodilla. O sea, piensen lo importante que es la articulación de la rodilla. Da una rama entonces superoexterna, inferoexterna, arteria articular media. Da también ramas musculares para los gemelos, para el sóleo, el plantar delgado, para esos músculos. Las ramas terminales, como dijimos, va a ser la tibial anterior y lo que llamamos tronco tibio peroneo posterior. La arteria tibial anterior, esta arteria que atraviesa la membrana interósea, da
colaterales para los músculos del compartimento anterior de la pierna, da una recurrente anterior y posterior, y da una rama terminal llamada arteria pedia, que es la que va a ingresar en el dorso del pie. El tronco tibio-peroneo va a dar ramas musculares para la arteria y para la tibia, y obviamente termina en su rama terminal, que es la tibial posterior. La tibial posterior. Fíjense acá, en esta imagen a su izquierda, este es el nervio ciático popliteo externo. El nervio pasa, rodea la cabeza del peroné y da dos ramas, el tibial anterior y el músculo cutáneo. El tibial anterior se une con la arteria tibial anterior e ingresan juntos al pie, ¿sí? Pasando este túnel que se llama túnel tarsiano. Fíjense, este anillo es el anillo del músculo sóleo. Ahí la arteria poplitea pasa a llamarse tibial posterior o tronco tibio peroneo posterior, siempre en compañía del nervio ciático popliteo interno, que también pasa el anillo y se transforma en tibial posterior. Y acá viene por la región retromalleolar interna y pasa a la planta del pie. Acá, esta es la causa por la que muere su querido amigo Brad Pitt. Entonces, arteria tibial anterior es rama terminal y da la arteria pedia, que ingresa al pie a la región anterior, y el tronco tibio peroneo da ramas terminales, dos, la arteria peronea y la arteria tibial posterior, que ingresa al pie por la planta del pie para dar la arteria pedia. Esto es lo que hablamos del sistema venoso del miembro inferior. Acá nace la vena, esta es la vena safena interna, nace en la región premalleolar interna. La vena safena interna asciende por la cara anterointerna de la pierna, pasa la cara anterointerna de la rodilla, podemos decir que superficial al conducto de los vasos femorales y desemboca en la vena femoral. En la clase anterior yo les puse un PowerPoint, una imagen cortita de lo que se llama estrella venosa de la safena. Ahí desembocan un montón de venas, fíjense ustedes qué complejo que es, un montón de venas. En el hombre y en la mujer desembocan las venas vaginales en la mujer, y en el hombre las venas llamadas que vienen de la región inguinal y de la región pubiana. Todas esas venas desembocan por medio de lo que se llama estrella venosa de la safena. Desembocan en la vena safena interna, y la vena safena interna desemboca en forma profunda en un callado que se llama, en la vena femoral. Y esta es la vena safena externa. Sale de la región por detrás del tobillo, o sea, la región retromalleolar externa, ahí está el quinto dedo, externa, y desemboca en el hueco popliteo, en la vena poplitea. Ustedes imagínense que la clase anterior a la anterior yo hablaba de pelvis, y yo hablaba del embarazo, ¿no? Es por eso que la mujer es más propensa a formar varices después de los embarazos. Yo había dicho que en esa pelvis teníamos en la mujer, bueno, este es un hombre, pero en la mujer teníamos el útero, y el útero en gestación, en esa pelvis, aumenta su tamaño. Al aumentar su tamaño, casi más grande que una pelota de fútbol, ¿sí? Y con un peso enorme, porque puede llegar a tener, entre placenta, líquido y bebé, puede llegar a tener hasta 8 kilos, presiona sobre la vena ilíaca. ¿Qué hacen las venas? Las venas llevan la sangre venosa desde la punta de los pies ¿a dónde? Hacia el corazón. Entonces, enlentece el flujo. Estas venas superficiales tienen válvulas que se llaman válvulas venosas. Entonces la sangre, en vez de subir, más la presión atmosférica, obviamente, la sangre en vez de subir hacia el corazón a 10 km por hora, lo hace a 4 km por hora. Es una suposición. Entonces, ¿qué pasa con estas venas? Las venas, que no tienen tanta pared muscular histológicamente, se comienzan a dilatar y se empiezan a romper las válvulas. Entonces la mujer es propensa a tener lo que se llama lesiones varicosas, empiezan a engrosarse y a hacer lesiones varicosas por insuficiencia venosa superficial, ¿sí?
El sistema venoso superficial que ustedes están viendo y el sistema venoso profundo, esas venas que acompañan a la arteria tibial anterior, a la arteria tibial posterior, están unidas por puentes. Por puentes. Esos puentes venosos son a partir desde la región malleolar hasta la rodilla, hay aproximadamente 12 puentes venosos. ¿Sí? Esos puentes venosos, imagínense que el paciente cada vez que camina acciona sus músculos, los músculos comprimen el sistema venoso profundo, y el sistema venoso profundo también le manda sangre con presión a estas venas superficiales, lo que hace que esas varices cada vez se rompan más, se rompan más. Entonces, eso pasa con las mujeres en su embarazo. Con respecto al sistema nervioso o inervación del miembro inferior, entonces habíamos dicho que el nervio ciático mayor se divide, va a dar ramas musculares para el bíceps crural, los aductores, el semimembranoso, el semitendinoso, y creo que para el pectíneo también dijimos. El nervio ciático popliteo interno inerva el tibial posterior, y el ciático popliteo externo da el músculo cutáneo y el nervio tibial anterior. Es el que rodea la cabeza del peroné y se divide en sus dos ramas terminales. Acá tenemos de nuevo nervio ciático popliteo externo, el nervio tibial anterior y el nervio músculo cutáneo. Y acá, pasando el anillo del sóleo, el ciático popliteo interno con el nervio tibial posterior, pasa a llamarse así una vez que pasa el anillo del sóleo. ¿Cómo están? Bien, profe. Bien, ¿qué les pareció? ¿Entendieron todo, chicos? Profe, una pregunta. ¿Cómo no? Músculos gemelos, ¿esos son sus nombres? Gemelos, gemelo interno, gemelo externo. Ok. ¿Se entendió, chicos, la clase? ¿Se entendió? Ya hemos terminado prácticamente vascularización. ¿Se entendió entonces cómo es la vascularización del miembro inferior? Sí, profe. Más o Bueno, menos. ¿alguna pregunta, alguna duda? Sousa, ¿qué decía? Más o menos. Tiene que repasar. ¿Pero vos entendiste lo que yo hablé? Sí, sí. ¿Sí? ¿Entendiste la clase? Sí, bueno. Sí, profe. Bueno, eso es importante, chicos. Si no, la clase yo se las vuelvo a dar ya. O sea, lo más importante, yo siempre les digo, no importa que no se acuerden, uno no tiene que tratar de acordarse en una clase los nombres, ¿sí? Lo que tiene que hacer en una clase es acordarse las cosas importantes. A vos te tiene que quedar, o a ustedes les tiene que quedar en su mente, dando vueltas, cuál fue el resumen de la clase. Y el resumen de la clase es que en la pierna va a haber músculos de la región anterior y externa, de la región posterior, ¿sí? Y que va a haber estructuras por los cuales la misma arteria que comenzó ahí arriba, el anillo crural, que la misma arteria va pasando buscando el pie, buscando irrigar el pie. Entonces todo eso es importante, que va a haber un anillo que se llama anillo del sóleo, donde la arteria poplitea va a pasar y va a poder irrigar todo lo que es la región tibial anterior, tibial posterior, que los nervios, el nervio ciático va a dar sus ramas terminales como ciático popliteo interno, ciático popliteo externo, que van a ser los encargados de inervar la región anterior de la pierna, la región posterior. Eso es lo importante, que hay tres nervios importantes y que va a haber siempre dos arterias que se van a llamar tibial anterior, tibial posterior, y los nervios tibial anterior, tibial posterior y músculo cutáneo, en este caso, en la región anterior y lateral de la pierna. Yo los invito a que hagan ese ejercicio, a que escuchen la clase y vean qué es lo importante. Obviamente la división muscular, yo no pretendo que ahora me digan cuáles son los músculos, porque no hay forma de que uno se acuerde después de una clase cuáles son los músculos, pero sí la división muscular que acabamos de ver. ¿No fue una Vamos a pregunta? ver el chat, chicos. Sí.
¿Sería posible hacer una clase de repaso de vascularización de todo lo que hemos visto? O sea, eh, bueno, de todo lo que vamos viendo, brazo, antebrazo, Lo que usted pida, piernas. doctora, la clase que viene hacemos pie y podemos repasar toda vascularización del miembro superior. Es muy fácil, la verdad es muy Gracias. fácil. Podemos ver, si usted quiere o si los chicos están de acuerdo, podemos ver vascularización del miembro superior, inervación y la parte muscular. Y la otra clase, podemos ver todo miembro inferior, vascularización, inervación, y de paso vamos viendo la parte muscular. Pero cuando vean esta clase, que se las voy a poner mañana en la plataforma, ustedes fíjense que ahora cuando yo les di la parte vascular, fíjense que ahí está clarito, ¿no? Ahí les pongo, todo comienza en el anillo crural, con la arteria femoral, en el triángulo de Scarpa se divide en femoral superficial profunda, la femoral superficial ingresa en el conducto de los vasos femorales, pasa el anillo del tercer aductor, se transforma en poplitea, la poplitea pasa el anillo del sóleo y da sus ramas terminales, tibial anterior, tronco tibio peroneo. La tibial anterior se va anterior, ingresa como arteria pedia anterior, la tibial posterior ingresa por la región retromalleolar interna como arteria pedia o plantar. Pero así, ahí lo vemos de nuevo, las veces que quieran, no hay problema. Lo importante es que ustedes sepan qué necesitan y que vayan estudiando mucho, porque es mucho para ver, chicos, es muchísimo. Yo les dije que anatomía era así, de pronto estamos cerca del examen y recién vamos viendo cuáles son las paredes anteriores de la axila. Entonces, se hace un lío, porque después queremos ver todo junto, y obviamente ver todo junto es imposible. Es imposible acordarse el nombre de los músculos, es imposible ni hablar de las inserciones, vascularización, acción de cada uno de los músculos. Profe, ¿vamos Entonces, a vamos rendir múltiple perdiendo. opción? ¿Cómo, Miguel? ¿Vamos a rendir múltiple opción? Sí, múltiple opción, Miguel. Ah, bueno, profe, gracias. A ver, vamos a ver el chat un poquito. Y Manuel Soria, profe, tengo una duda que no es referida a miembro inferior, pero es de miembro superior. Es una pregunta hipotética del examen. El nervio del dorsal ancho, ¿se conoce también como tóraco dorsal? Sí, o nervio del dorsal ancho, está muy bien. Hola, profe, yo tengo una duda. Dígame, Sergio. Sí, ahí por el lado de las primeras dos clases, que cuando empezamos este año, las venas y las arterias basílicas, ¿qué relación tienen con los intertransversos del cuello? En realidad son dos venas, la vena cefálica y la vena basílica, y no tienen relación con los intertransversos del cuello. Ningún tipo de relación. Profe, Camila Esteban pregunta, profe, ¿qué estructuras conforman el paquete vasculo-nervioso tibial posterior? Y mira, Camila, el paquete vasculo-nervioso tibial posterior está formado por el nervio tibial posterior, por la arteria tibial posterior y sus dos venas satélites. Ese es el paquete vasculo-nervioso tibial posterior, al igual que el tibial anterior. Vena, arteria tibial anterior y sus dos venas satélites. Mati Campillay pregunta si el examen del 7 llegamos hasta miembro superior e inferior. Mira, Mati, obviamente se rinde todo locomotor, ¿sí? Todo locomotor. Yo siempre a los chicos cuando les tomo el oral, vamos a ver si este año tomamos oral después del examen, también es oral, creo. Entonces, yo siempre les pregunto, porque la mayoría no estudia pie, dice que no llegan a estudiar pie. Entonces yo les pregunto si caminan hasta las rodillas, o sea, si caminan solamente con las rodillas. Chicos, con respecto al examen, una sola cosa les quiero anticipar. El examen, el docente, nosotros, como les dije al principio, nosotros tratamos de estar en todos los detalles para que ustedes tengan una linda cursada, a pesar de este problema pandémico. Las preguntas son básicas, las preguntas son los paquetes vasculo-nervioso,
qué hace definitivamente el nervio mediano, el radial, cubital, cómo es la articulación del hombro, clasificarla, coxofemoral, articulación de la muñeca. Las preguntas siempre son preguntas que nosotros llamamos superficiales. Superficiales. ¿Cuáles son las ramas de la arteria axilar, por ejemplo? Que lo vimos. Preguntas que el alumno las tiene que contestar porque hacen parte de su formación. Yo nunca confío en el choice. Para mí el choice es una circunstancia y el examen en general es una circunstancia. Nunca un examen me dice a mí a cierta ciencia cuánto es lo que sabe o no un alumno. Nunca. El alumno en un choice puede tener mucha suerte y si se rindió choice y aprobó, bueno, aprobó, copió, o sabe un montón, o no sabe nada. Y también a veces la suerte ayuda porque hacen tatetí y una que no saben la contestan y si la pegan, bueno, aprueba. Todo es una historia muy larga de hablar y todo es muy conflictivo. Yo siempre digo que el alumno sabe lo que estudió para él. Y yo voy a evaluar lo que ustedes estudiaron para ustedes. ¿Sí? Por eso generalmente hago que el alumno hable de un tema cuando estamos en los orales. A ver, quiere hablar de un tema y el alumno me dice, bueno, me siento cómodo hablando de nervio mediano. Y bueno, hábleme del nervio mediano. Pero si me vas a hablar de nervio mediano, no me digas el nervio mediano inerva la mano. ¿Sí? No me digas solamente eso, me decís todo. Todo. Pero bien, no es que no te voy a pedir que me digas cosas minuciosas. Sí, el nervio mediano nace del tronco secundario anterointerno, anteroexterno. En el brazo forma el paquete vasculonervioso, en el antebrazo va entre tal músculo y cada músculo, inerva el antebrazo, ingresa la mano por el túnel carpiano y en la mano inerva tal región. Eso es saber nervio mediano. Y ese alumno seguramente sabe, ¿se entiende, chicos? No les voy a preguntar cosas minuciosas, no existe eso para mí, ni para la cátedra, ¿sí? No existe. Así que yo les pido que estudien para ustedes, para saber, los que van a revisar los pacientes van a ser ustedes, y anatomía es fundamental para poder revisar un paciente, chicos. ¿Se entiende? Los prácticos presenciales todavía acá en La Rioja no vamos a volver por un tiempo, estamos esperando el ok, pero todavía no. Yo creo que en un tiempo sí. O después de las vacaciones de julio, creo que ya vamos a estar, les digo a los chicos de Brasil y a todos, que quieran volver, que después de julio yo creo que vamos a estar ya a full con los prácticos presenciales. Después de julio las clases van a ser presenciales. Es lo más probable, chicos. Y nada más que eso, gente. Mati, Campillay, si a eso me refería, que hasta que nos vamos a la clase es lo que va al examen. No, el examen ocupa todo, chicos, todos los temas. Sí. ¿Quién habla? Una pregunta. María. Sí. ¿Las venas braquiales son la vena cefálica y basílica o cuáles son? Perfecto, venas braquiales. Vena basílica y cefálica, sí. Bueno, gracias. Perfecto. Fíjate que figuran como braquial interna y braquial externa. La braquial interna va a ser la basílica, la braquial externa va a ser la cefálica. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Sales de Oliveira. ¿Alguna pregunta? No, profe. Camila Esteban, la veo ahí aburrida, mirando la cámara. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Todo bien. ¿Dónde va estudiando usted? Estoy por entrar ahora a rodilla y pierna. Ah, va muy avanzada, muy bien. Rodrigo Gallardo con su capucha. Cuénteme, Rodrigo, ¿cómo anda? Bien, profe. ¿Qué va estudiando, Rodrigo? Estuve repasando miembro superior y ahora entrando al miembro inferior, pero bien. Muy bien, muy bien. Ricardo Castro. Ricardo Clausi, perdón. Dale, profe. ¿Cómo andás, Ricardo? Yo creo que muy bien. Yo necesito empezar a repasar el miembro superior y Bien. empezar el miembro inferior. Bien, chicos. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Profe, una pregunta. Sí, decime. Lo que es pie, ¿tiene que saber todos los músculos? ¿En pie? Sí. Sí, mi amigo.
Gracias, profe. Bien. Brenda Sousa. Hola, profe. ¿Alguna pregunta? No, ¿Ninguna? por ahora no. Milagros Estrada. Profe, ¿y los horarios cuándo se rinden? Los horarios, no sé, vamos a ver, chicos, en el momento, una semana antes del examen, vamos a tener todo organizado para ver si hay horario o no, ¿sí? Quédense Bueno, tranquilos. usted nos va a avisar igual. Obvio, chicos, obvio, ustedes tienen que tener toda la información siempre. Sí, sí, siempre, no hay problema. Bueno. Mati Campillay pregunta, pero ¿no hay una vena braquial que sea anastomosa con la basílica y forma la vena axilar? No, la vena braquial es la basílica, ¿sí? Lo que hay es una media braquial o media basílica que se forman, así las venas basílicas y media cefálica que forman la vena cefálica. Y luego van a desembocar en la vena axilar. Bueno, chicos, ¿no hay más preguntas entonces? Profe, No, profe, por ahora no. Sí, dígame. con ¿Alguien preguntó? respecto a los círculos periepicondilios, ¿los llegan a tomar? Sí, siempre. Ah, bien, gracias. ¿Tiene dudas con eso, Abril? Los vi en el libro y tenía la duda si ponerlos en el resumen o no. Bueno, mira, Abril, es muy simple, es muy simple. La arteria humeral cuando ingresa al canal bicipital interno, para ya dividirse en arteria radial y cubital, y la arteria humeral profunda, que es la que inerva el brazo. Bueno, lo vamos a ver en la clase que viene, de todos modos con una imagen para que vos te guíes mejor, pero simplemente la arteria humeral da la arteria radial y la arteria cubital. La arteria radial y cubital dan unas arterias que vuelven hacia el brazo, hacia el codo. Esas arterias que vuelven, ascendentes, se anastomosa, se une con ramas de la arteria descendentes de la arteria humeral superficial y de la humeral profunda. Entonces así se anastomosan y forman lo que se llaman los circuitos periepicondilios y periepitrocleares, o circuitos periféricos del codo o periepicondilios del codo interno y externo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Abril? Sí, gracias, profe. Eso es solo eso, es solo eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Edson No, Gómez. ¿Todo bien? Bien, yo bien, yo ando bien, bárbaro. Cansado, pero bien. Mucho trabajo, muchas cirugías, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, chicos, nos vemos entonces. Les dejo un abrazo a todos. Gracias por el respeto y por el silencio. Nos vemos el miércoles que viene con pie. Terminamos pie. Empezamos con a repaso de miembro superior, ¿sí? Vascular, nervioso. Un repaso no es una clase, ¿sí? Un repaso es un repaso, rápido, ¿sí? Rápido. Y la otra clase podemos ver miembro inferior de nuevo, completo, repaso. Muslo, regiones pelvitrocanterias, glúteo, inervación, plexo braquial, vemos plexo sacro, plexo lumbar. Y no sigo hablando porque les empieza a dar gastritis a todos y se quieren ya ir a la casa. Los dejo, les dejo un abrazo grande, que anden bien, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias. Profe. Gracias. Profe, gracias.